Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Carlos Mauricio Talleyrand, queridos amigos, no pudo ser designado o situado por su familia muy aristocrática, una familia rica, se vendría menos después, porque para la carrera militar, porque era contrahecho, era cojito y tenía otros problemas de salud que no auguraban nada bueno en la carrera militar. Entonces había que ponerlo en la otra carrera en la que se hacía fortuna y se hacía nombre y se hacían cosas importantes en Francia, la carrera eclesiástica. Entonces, sin vocación, Talleyrand entró a la carrera eclesiástica e hizo una carrera eclesiástica, dicen que no con mucha virtud y dicen que no con mucho estudio, pero en todo caso llegó a altas esferas del clero, una inteligencia prodigiosa, una capacidad de penetración en el alma humana como tal vez no la tuvo nadie de su tiempo, e hizo maravillas especialmente en el manejo de las finanzas del clero, y convirtió al clero en una potencia económica de primera magnitud. Más adelante, porque la política es dinámica, él sería lo que desde la Asamblea Nacional promovió el embargo de los bienes del clero para financiar al Estado. Carlos Mauricio Talleyrand, sí señor. Entonces, Carlos Mauricio Talleyrand en la Revolución Francesa fue parte fundamental de la Asamblea Nacional a nombre del clero, el más influyente, el más inteligente, el más capaz. No era el grande orador de tribuna, pero era un excelente expositor y un hombre de una capacidad de gestión, de una capacidad de convicción absolutamente descomunal. Entonces hizo carrera en la Revolución Francesa contra el clero por el que fue elegido como miembro de los Estados Generales. Y como miembro de los Estados Generales dejó impronta imborrable en las decisiones que tomó la Asamblea y que tomaron la Convención y la Asamblea. Y entre ellas, pues nada menos que la definición de la ley como la manifestación de la voluntad popular. Carlos Mauricio Talleyrand, aristócrata como el que más, miembro del clero, pues fue el autor de cosas muy importantes de las que se escribieron en la Revolución Francesa, donde se escribieron cosas maravillosas. Carlos Mauricio Talleyrand. Cuando se cumplió un año de la toma de la Bastilla, se hizo una manifestación gigantesca en París con la concurrencia del rey. Luis XVI estaba en el momento en la cresta de la ola y Carlos Mauricio Talleyrand fue hombre fundamental y dijo la misa solemne en honor de la revolución. Una misita a la que le tuvieron que ayudar mucho porque no recordaba muy bien los latinajos que tenía que decir para decir la misa. Era un cura de esos pues que sabían poco de decir misas. Pero la dijo y entonces fue hombre fundamental dentro de todo ese proceso de la Revolución Francesa y fue hombre fundamental que vio con toda claridad cuál era la estrella que emergía en el cielo francés. Esa estrella se llamaba Napoleón Bonaparte. Y Carlos Mauricio Talleyrand tuvo la manera de llegar a Napoleón. Y Napoleón comprendió el talento inmenso que tenía Talleyrand para manejar los asuntos públicos. Talleyrand había caído en desgracia, había tenido que abandonar Francia, estuvo en los Estados Unidos, se dedicó a los negocios como cualquier negociante, hizo fortuna en los Estados Unidos y después volvió a Francia. Y ya se había hecho perdonar y lo perdonaron y Napoleón lo hizo
su ministro de Relaciones Exteriores. Fue 3 veces ministro de Relaciones de Francia, Exteriores de Francia, y manejó, como el ministro de Napoleón, que era el dueño de Europa, manejó los destinos de Europa. No hubo tratado, no hubo alianza, no hubo ningún movimiento en Europa que no estuviera conducido por Carlos Mauricio Talleyrand, el hombre que llegó a ser príncipe de Benevento, porque Napoleón lo colmó de honores, de dinero, le gustaba mucho la platica a Talleyrand, se hizo hombre de gigantesca fortuna, y como hombre había que ver la mansión de Talleyrand. Ustedes la pueden mirar, miren, pregúntenle al doctor Google que le muestre cuál era la mansión de Talleyrand como príncipe de Benevento. Estuvo en todo, hasta que comprendió que Napoleón se iba a caer, y le dijo, emperador, no insista en la invasión a España. Napoleón insistió contrariándolo. No invada a Rusia. Napoleón lo contrarió. Año trágico de 1812. Y Talleyrand vio que había llegado el momento final de la estrella que a él lo había alumbrado y de qué manera, y se hizo a un ladito. Y Napoleón peleó con él, y Napoleón lo mandó al ostracismo, y Talleyrand esperó que los sucesos hablaran por él. Napoleón cae, se va prisionero a la isla de Elba. Talleyrand es el que maneja los hilos del poder e interviene en el Congreso de Viena, donde no querían recibir a Francia. Y Napoleón se mete dentro del Congreso de Viena y es personaje central. Y mantiene a Francia viva, porque la querían destruir, se la querían comer a pedazos para destruir el legado de Napoleón. Talleyrand no lo permitió. A Talleyrand le debe Francia el haberse podido mantener intacta en el Congreso de Viena. Cuando llega la noticia de que Napoleón ha escapado de la isla de Elba, que ha entrado por el Mediterráneo a Francia y que llega a pasos agigantados sobre París, le mandan el ejército de Ney, es cuando Napoleón produce aquella frase famosa, si queréis a vuestro emperador para matarlo, aquí lo tenéis. Y prorrumpe el ejército en un grito de victoria, acompaña al emperador y empiezan los 100 días de gobierno de Napoleón. Talleyrand tiene el talento para no hacerse visible en aquella época. Napoleón organiza su ejército, casi triunfa en Waterloo, termina siendo derrotado y sale después entristecido, preso, vuelto pedazos para la isla de Santa Elena en la mitad del Océano Pacífico. Y Talleyrand ahí está, con su talento y con su capacidad. Y ya se había hecho perdonar por los Borbones a quienes había combatido. Y lo nombran otra vez ministro de Relaciones Exteriores. Y es ministro de Relaciones Exteriores con Luis Felipe. Y es el hombre clave en la conformación de la Europa de nuestro tiempo, de la Europa que conocemos, el príncipe de Benevento, Carlos Mauricio Talleyrand. Y luego, ya cansado y deseoso de disfrutar su fortuna y sus bienes gigantescos como príncipe de Benevento, se retira y se reconcilia con la Iglesia. Eso es una parte fundamental, un hombre que había tenido una vida muy díscola, especialmente en el aspecto sexual. ¿Cuántas amantes tuvo Talleyrand? Nadie lo podrá saber. A las mujeres les ha gustado siempre el poder y la fama. Y Talleyrand tenía poder, fama y además dinero. Y con ese dinero, con esa fama, con ese talento, se ganó muchas mujeres, tuvo una vida bastante díscola, pero finalmente se arrepiente, recibe la extrema unción y quien lo creyera, la recibe en el rito final como sacerdote recordando que lo fue y que la orden sacerdotal es para siempre. Y así muere Carlos Mauricio Talleyrand, uno de los grandes genios de la diplomacia en el mundo, el mago de la diplomacia napoleónica. Si quieren ustedes tener una buena biografía de Talleyrand,
lean la de Duff Cooper, un inglés que escribió esa biografía de Talleyrand, el mago de la diplomacia napoleónica, que vivió y murió los aspectos más importantes de los comienzos de la primera mitad del siglo XIX, siempre defendiendo los intereses de Francia. Hoy en la historia, en la hora de la verdad.